noches para todos. Eso. Ese sombrero me lo pusieron a mí. Qué bueno. ¿Sabe? Muy bien. Yo después le pido los sombreros para que me los devuelva. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién es Nelvi, el de los sombreros? Ángel. Ángel, hermano, sí. Es que hace días no hacemos live, entonces sabemos el aprecio que tú tienes por acá. Sí, gracias. Gracias a todos los que estuvieron orando. Déjame ver si pongo a Nelvi aquí cerca. Sí, no te vayas. Salimos los dos con sombrero. Ay, qué feo. Gracias, Ángel. Sí. No, ningún feo. Sí, está bonito eso. Gracias a los que estuvieron orando por este viaje que hicimos a Cuba, al oriente de Cuba, a la ciudad de Santiago. Quizás algunos no saben dónde está esto. Los países por lo general tienen en la capital todo lo importante, pero cuando se aleja de la capital, no sé si usted sabe que es así, los lugares empiezan a empobrecer más y es más difícil las cosas. Y entonces, gracias Ángel, qué bueno. No nos hagan captura de pantalla, familia. Y entonces, sí, pasé desde el jueves de la semana pasada que aterrizamos en Cuba hasta ayer en la tarde que regresé. Llegué aquí a mi casa ya en la noche. Estuvimos todos esos días, visitamos varias iglesias, hablamos con varios pastores, muchas personas necesitadas. Dios nos permitió reunir un dinerito y llevar algunas maletas. Si no conocen de la situación económica de Cuba, les digo que en toda América Latina el país con más necesidad es Cuba en estos momentos. En toda América Latina el país con más necesidad, no solamente económica, sino también espiritual. Pero hay una iglesia poderosa en Cuba. Y no le digo para minimizar a ninguna, pero lo que está sucediendo en Cuba en las iglesias es maravilloso. Porque cuando le quitan todo a uno y ya tú no puedes confiar ni en tu salario, no puedes confiar ni en tu trabajo, ni en tu amigo, ni en la fuerza física, y ya no tienes nada, entonces te queda un recurso. Y el recurso no porque sea el último, sino porque Dios es capaz de llevar al hombre hasta ahí, hasta su presencia. Dios es capaz de hacer que el hombre reflexione y pueda doblegarse delante de él, y todo orgullo y toda vanidad, sí, así como dice Esther, hija del rey, todo orgullo y toda vanidad, entonces lo ponga a un lado y vaya delante del Creador y le diga: Señor, ayúdame, help me, te necesito, Señor. Y entonces eso es lo que está sucediendo, que no damos gracias a Dios por la crisis porque las personas estén pasando trabajo, pero sí reconocemos a Dios en la crisis. Incluso no tiene que estar en un país pobre como el que está ahora, como está ahora Cuba. Pero cuando llegan las crisis a tu vida, entonces tú empiezas a recibir y tú eres tocado por Dios, y Dios se deja hallar del que le busca. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Entonces, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Sí, cuando la persona se vuelve a Dios, Dios se deja hallar, y ahí empiezan a suceder cosas, y las personas se dan cuenta que la vida no consiste en abundancia de bienes materiales, sino que la verdadera vida, la vida de Dios, consiste en una relación con el Creador, y esto a su vez se refleja en la relación con los demás que están en casa, con los que se relacionan en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que se encuentre. La vida del hombre, decía Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando Dios es hallado por el hombre, Dios siempre está presente, Dios nunca se va, es el hombre el que se va. Pero cuando es hallado por el hombre encuentra el propósito de la vida, se potencia y entonces se perfila a vivir una vida abundante, como dijo Jesús. Que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero es que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Ahorita yo escuchaba cuando Ángel decía: Dios me bendijo, aunque no soy merecedor. No, ninguno es merecedor, pero Dios se deja hallar, no importa en el lugar que te encuentres. Y lo que importa es que lo reconozca en todos tus caminos
y Él va a enderezar todas tus veredas, todo lo que te venga a la mano para hacer, que lo hagas siempre pensando en el Señor y Dios sea glorificado. Entonces, a contarle algunas cosas. Llegamos el jueves a Cuba. No sé si tiene algo que... No, sigo hablando. No, eres tú. Pero bueno. Ellos quieren escuchar las historias. Sí. Llegamos el jueves a Cuba en un avión de American Airlines y cuando aterrizamos en Santiago, pues ya tú sabes toda la pesquisa que hacen, todos los chequeos, y pudimos pasar todo sin dificultad. Gracias al Señor, todo lo que teníamos previsto para entrar, que no era gran cosa, pero era alimentos, ropa, materiales didácticos para los niños, para la escuela dominical y así. Y todo lo pudimos pasar. Llegamos al lugar que habíamos coordinado en una iglesia. Allí nos hospedamos. Gracias, Ninfa. Y allí nos hospedamos. La iglesia con mucho cariño, con el amor que nos recibieron, con el amor de Cristo, con un amor sirviéndonos, atendiéndonos. Era la antigua iglesia nuestra en Cuba, pero los hermanos vieron la gloria de Dios al nosotros llegar allí y llevar ciertos recursos y poder compartir con ellos. Daba lágrimas ver la alegría que había, y entonces eso tocó nuestro corazón. Entonces nos sirvieron como si Cristo mismo estuviera en aquel lugar. Como dice el apóstol, que nos sirvan cuando vaya alguien en el nombre de Cristo, pues atiéndelo como si fuera el enviado del rey. Y así era nuestra misión. Fui con 3 hermanos más, 3 hermanos americanos que tenían, uno tenía un buen dominio del idioma español, el otro a un 40% lo domina, podía comunicar, y el otro no hablaba nada en español. Pero llevábamos un ministerio con estos hermanos que era enseñarle a hacer cosas para buscar el sustento, cosas, no solamente la predicación. Yo llevaba un taller de discipulado, porque creemos que todo debe ser plantado en la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay nada. Tú puedes tener el mejor negocio del mundo, pero si no tienes los principios bíblicos y lo que le agrada al Señor, no tienes nada. Entonces yo iba a enseñar el discipulado, ellos iban a enseñar otras cosas concernientes a cómo implementar pequeños negocios, cómo un hombre podía ser un mecánico, cómo un hombre podía ser un agricultor, y en eso nos enfocamos. Porque creemos que la base de la pobreza radica en el que muchas veces las personas no saben qué hacer. Por ejemplo, fuimos a una iglesia de campo, una iglesia donde nos reunimos con 10 campesinos de la iglesia, porque empezamos de la iglesia para extender la labor para otros lugares. Estábamos preguntando sus necesidades, y las necesidades de aquel lugar era que no tenían agua, y bueno, Dios puso en mi corazón que había que ayudarlo en ese sentido. Investigamos ahí mismo con ellos cómo podíamos solucionarlo. Entonces había una empresa que se dedica a hacer pozos, y le pedimos que hicieran un cálculo de cuánto le costaría hacer eso, y ellos nos dijeron lo que costaba. Para nosotros no era la gran cosa, pero para ellos sí era un dinero muy grande que no podían pagarlo, y pudimos encargarle que hicieran dos pozos, uno para la parte alta del poblado y otro para la parte baja. Es decir, que ya en menos de un mes y aquel pueblo va a tener el agua solucionada. Cuando estábamos en la reunión, había sequía en la zona, y estábamos en la reunión y estaban hablando de que hacía tiempo no llovía, y por eso estábamos hablando de los pozos. Y en el momento que estábamos hablando de eso, yo les digo, pero con nosotros viene la bendición de Dios. Hermano, cuando dije eso, con nosotros viene la bendición de Dios, sonó un trueno, y con el trueno se formó una nube y empezó a llover en aquel lugar, y aquellos hermanos daban gloria a Dios y aleluya, y fue algo hermoso. Entonces había una mujer en el grupo que se levantaba y levantaba las manos al cielo diciendo que Dios lo había visitado. Fue algo precioso. Entonces uno de los hermanos que fue con nosotros, mientras hablábamos en el grupo, alguien dijo, pero es que tampoco no tenemos las botas necesarias, porque en Cuba no hay esas cosas, ellos no tienen economía para eso. Y alguien preguntó por botas de goma para ir al campo, que son las que se necesitan. Y ese hermano que fue con nosotros por primera vez a Cuba, Dios puso en su corazón que tenía que comprarle
las botas a aquellos 10 hombres. Y ahí mismo sacó el dinero y se lo entregó al pastor para que le hiciera la gestión en una tienda especial y comprar esas botas. Hermanos, son cosas que fueron pasando sobre el camino. Visitamos otra iglesia que había comenzado un trabajo con niños de la comunidad a cuidarlo y alimentarlo. Y allí llegamos. Nelvi, las fotografías, puede empezar a poner fotografías. Nelvi me pidió fotografías, pero se le perdieron las fotos, ¿eh? Ajá, bien. Ok, mira. Sí, bien, ahí pasamos. Con las camisetas. Sí, esas camisetas, bueno, que hable ella de las camisetas. Esa camiseta la hizo Nelvis. Esa camiseta las hizo Nelvis. Ella con mucho amor, porque este daycare que nosotros decimos guardería en Cuba, no vaya a pensar que el arcoíris atrás está representando el orgullo gay. No, ese arcoíris es creación de Dios, que fue el que hizo el pacto de paz con Noé. Y esto es el pacto de paz y de bendición. Por eso no nos dejemos robar los símbolos y la bendición del Señor. Entonces, en ese lugar donde se cuidan los niños, allí ese trabajo lo comenzamos en el 2013, Nelvis y yo, y Dios permitió que se levantara ese daycare. Ahí son pocos niños ahora porque ya comenzó el periodo de vacaciones, pero estos son de los niños que no pueden, los padres no pueden llevarlo a casa de vacaciones, sino que siguen trabajando. Y ahí en ese lugar pues se cuidan alrededor de 40 o 50 niños. Se les alimenta, se les cuida desde las 6:30 de la mañana hasta que los padres vengan a recogerlo en la tarde, que muchas veces pasa a las 4 de la tarde y todavía no han venido a recogerlo, a buscarlo, y ahí en ese sitio se atienden esos niños. Y ese personal que está ahí muy lindo, ese personal, mira, esos son los salones donde se cuidan. Y ese personal, Nelvi les hizo las camisetas, las playeras, como dicen los mexicanos, tengo que decirlo en varios idiomas latinos. Ale, hermano mío, gusto de verte. Estoy aquí haciendo un reporte con Nelvi porque este grupo estaba orando por este viaje y estamos aquí dándole gracias a Dios por esto. Sigue pasando, mira. Déjame explicar. Sí. Las playeras, ellos me pidieron que le ayudara porque para ellos tener un uniforme para trabajar significa mucho. Porque significa que no tienen que estar pensando todos los días qué ropa se van a poner para ir al daycare por la situación que tiene Cuba con la ropa y lo que es la comida y otras cosas. Y entonces tener un uniforme que ellos puedan usar en el día, aunque sea la camiseta de arriba, les ayuda cantidad, y ese dinero para que deben comprar para ropa lo dejan para comida entonces. Y entonces Dios puso en mi corazón hacérsela, y a los niños también, porque la mayoría de esos niños que están en ese daycare, sus padres no son cristianos, son de la comunidad, y no se pueden imaginar cuánto testimonio hay de niños que han, a través del testimonio, porque en la guardería se le enseña Biblia, se le enseña a orar antes de tomar los alimentos, se le enseña principios cristianos desde pequeñito, y el niño, han habido mucho testimonio de que niños llegan a su casa y cuando van a almorzar, el padre no es cristiano, pero dicen no quieren almorzar si el padre no ora. Y entonces hay padres que le han dicho al pastor, yo no soy cristiano pero oro antes de comer, porque el niño no deja que se coma en la casa sin que se ore, porque esa es la bendición de trabajar con los niños de esa edad. Por eso ese es uno de los ministerios más lindos que tiene esa iglesia, porque estamos sembrando la semilla desde la base, porque Dios usa la vida de los niños con una influencia grande en sus padres. Y hay muchos padres que han venido a los caminos del Señor a través del testimonio de lo que se le ha enseñado en esos niños en el kindergarten. Y cada 3 meses ellos hacen una presentación en la iglesia. Las mujeres, las hermanas que trabajan en ese kinder preparan un programa completo, dramatizaciones, poesía, hacen un montón de cosas, y entonces invitan a los padres de esos niños. Y hay que ver esos programas de esos padres que no son cristianos, viendo a sus niños participar, tomándole foto, video, y el pastor aprovecha, da la palabra, ha hecho llamado, y algunos de esos padres han venido al Señor. Sí, mira, esta es una historia. Este niño que está aquí, que le estoy presentando con esa mamá, eso es una historia. Ese niño se llama Mateo. Nelvi fue la que le puso el nombre a Mateo. Milady se llama la mamá. Ella está bastante mayor, si la ve, y salió alrededor de los 40 años, 42, ya salió embarazada. Y entonces habían sentenciado ya a Mateo. Mateo iba a morir por un aborto. Y nos enteramos de ese caso por una hermana de la iglesia. Nelvis la visitó en la casa. Había un médico en nuestra iglesia que es un ginecólogo. Y entonces
fueron, la visitaron, hicieron un trabajo de evangelismo. Ya Mateo está crecido, mira, ese es Mateo y su mamá contentos, gozosos. Y Mateo está creciendo en el daycare, en la guardería, y mi lady está dedicada ya al Señor. Eso es una historia. Cuando tú ves a este niño, hay una historia de Dios detrás de él, de la gracia de Dios. Y no solamente él fue el inicio de un ministerio de atender a las mujeres jóvenes que iban a practicar el aborto. Y entonces donde podían identificarlo, allí se trabajaba. Y hay más de 20 niños salvados por ese ministerio ahora. Más de 20 niños salvados por este ministerio. Y este fue el del inicio, se llama Mateo. Son cosas hermosas. Seguimos pasando algunas fotografías, mis hermanos. Esa es la comida que nos ponían allá en la casa. Esto es un grupito, dame esos fueron algunos de los muchachos de la iglesia que quisieron hacerse un selfie conmigo después del servicio dominical. Sobrinas mías que trabajan en la alabanza. No, esa foto es de aquí el taller que dimos en la iglesia, un momentico, el taller que dimos para más de 80 pastores. Esto fue una conferencia que dimos para más de 80 pastores sobre discipulado, porque creemos que la base es la palabra de Dios. Más de 80 pastores estaban congregados allí, y ahí en ese salón grande, en un lugar que se llama La Palma, allí estuvimos enseñando la palabra de Dios para todos esos hermanos, levantando un sistema de crecimiento espiritual, porque la mayoría de las personas piensan que la iglesia es asistir el domingo, pero no es el domingo, es velar por el crecimiento espiritual de las personas. Y eso es lo que queremos que puedan tener las iglesias. Estamos por toda América Latina llevando este discipulado, porque sin la palabra de Dios no se va a ningún lado. Es la que marca el rumbo. Puedes levantar un ministerio, pero si no está la palabra de Dios para regir la vida, las personas pierden el rumbo. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos con esto. Hay más historias bonitas. Pudimos darle finanzas a dos daycare, pudimos darle finanzas a pastores. Le compré semilla a un grupo de campesinos. Queremos reparar. Eso es una iglesia. Dame esa iglesia, dame. Mira, eso es un templo que se reúnen ahí alrededor de 30 personas. Mira qué condiciones precarias tiene. Y queremos, este es el pastor, queremos apoyarlo para que continúe haciendo la obra, porque es el deseo nuestro seguir adelante con la expansión del reino, porque hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra y ser cuidados y atendidos. Entonces, yo les dejo hasta aquí, mis hermanos, les dejo con Elvis que siga con su alabanza. Gracias por lo que estuvieron orando. Esas fueron maletas de trabajo que se le dieron a las hermanas que trabajan con niños para que tuvieran material para enseñar. Ahí fueron a 2 iglesias que se le dieron esos equipos. Bueno, yo les dejo, mis hermanos, les dejo con Elvis. Gracias, Elvis, por el espacio. Gracias por tu orar. Sigue obrando, que Dios te siga ayudando y que tú puedas en la gracia de Dios. A ver cómo quitamos aquí. En la gracia de Dios puedas, sí, en la gracia de Dios puedas seguir nutriendo tu fe, animándote, cooperando, orando. Participa activamente, no sean solamente oidores, sino también hagan la obra de Dios. A su tiempo cosecharemos si no desmayamos, dice la Escritura. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Siembra, siembra, siembra y habrá cosecha espiritual. Que la primera cosecha la veas en tu casa y después veas alrededor tuyo todo lo que sembraste para Dios. No estamos hablando de teología de la prosperidad, estamos hablando de servicio. Que siembres la palabra, que siembres el amor y vas a cosechar. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo para todos ustedes. De manera general, por las peticiones que ponen acá. Bueno, hay muchas peticiones. Si estás todavía ahí y has pedido oración por algo, yo voy a orar general y que Dios te siga dando bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, delante de tu santa presencia estamos como pueblo tuyo. Yo sé que hay muchas necesidades, tú lo sabes, Padre, pero sabemos que en todas ellas tú te glorificas. Tú has dicho que no has visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tú has dicho que tú eres el proveedor
Y tú has dicho que tú cuidas de tu creación, tú cuidas de las aves. ¿Cómo no vas a cuidar de nosotros? Aquellos que están pasando por momentos de desespero, que se le ha apartado la confianza, hasta ellos llega, Señor. Haz milagros, haz provisiones, levanta la fuerza, levanta el ánimo, Padre, y que puedan experimentar que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios proveedor, que tú fortaleces, que tú animas y que tú caminas con nosotros en medio de este mundo. Bendice a tu pueblo y permite que hayan testimonios que te glorifiquen. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y deseamos, Padre, pedimos que tú estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están acá. Dios te bendiga, mi hermano. Amén y amén. La paz de Cristo para ti.